Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video veremos el tema de intervalos de números reales. En el anterior vimos las desigualdades, ¿verdad? Definimos lo que era la relación de orden de los números reales y vimos los axiomas que cumple. También vimos algunas proposiciones que se derivan de esos axiomas. Y les dije que eso iba a servir para poder definir lo que son los intervalos. Porque resulta que los intervalos pues sí van a estar completamente definidos por ciertas desigualdades. Entonces, empecemos. Existen tres tipos, bueno, sí, cuatro tipos de intervalos. O sea, son los intervalos abiertos, cerrados, combinados y también intervalos infinitos. Entonces empecemos con los más sencillos, intervalos abiertos. Bueno, voy a considerar también dos números, x y y, números reales, tales que x es menor que y. Eso me va a servir para todos los tipos de intervalos, ¿va? Bien, entonces, ¿cómo se ven los intervalos abiertos? Los intervalos abiertos se denotan de esta forma, x, y, con paréntesis, y se definen como sigue. Es el conjunto de todos los zetas en R, o sea, son números reales, de tal manera que x se queda por debajo de z y z se queda por debajo de y. O sea que vamos a considerar todo el segmento que se encuentra entre x y y, sin considerar a x y a y. Por eso estamos tomando un menor estricto. X es menor estricto que z y z es menor estricto que y. Ok, esa es la definición conjuntista. ¿Cómo se ve la representación geométrica? Pues se ve de la siguiente forma. Tenemos la recta real, por aquí tenemos al número x, número y lo que nos está diciendo este conjunto de desigualdades, esas dos desigualdades, es que vamos a considerar todos los números que se encuentran entre x y y sin considerar a x y a y. Así que si me permites voy a borrar estos puntitos y voy a poner lo siguiente, un huequito y otro huequito. Y entonces los números que están en este intervalo abierto de x a y son los que se encuentran entre x y y sin considerar esos bordes. Ese es el intervalo abierto de x a y. ¿Va? Bien. También podemos definir los intervalos cerrados de una forma bastante análoga. Un intervalo cerrado se denota de la siguiente forma, x, y, ahora con corchetes, y se define como los números z en R, de tal manera que x es menor o igual a z y es menor o igual a y. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos considerar a los bordes, por eso estoy poniendo el igual. El simbolito significa que x puede ser menor a z, pero también puede ser igual a z. Lo mismo con este, quiere decir que z puede ser menor a y, pero también puede ser igual a y. Y entonces la representación gráfica creo que es bastante obvia. Tenemos los números reales, tenemos a x, tenemos a y ahora sí estamos considerando los bordes, ¿verdad? Entonces aquí sí pondríamos un puntito, otro puntito, y nuevamente consideramos todo lo que se encuentra dentro, bueno, entre esos dos números, ¿va? Nota que son conjuntos diferentes, ¿verdad? En el de arriba no estamos considerando los bordes y en el de abajo sí los estamos considerando. Va, esos son los intervalos, digamos, más importantes y los demás ya son como una combinación o también una generalización en cierto sentido. Entonces, mira, podemos ahora definir lo que son los intervalos combinados. También los llaman semiabiertos o semicerrados. Intervalos combinados. Entonces, un tipo de intervalo combinado se podría ver de la siguiente forma. Abierto en X y cerrado en Y. Y esto se define como el conjunto de los zetas que están en R de tal manera que X es menor a Z, por eso tenemos abierto, y Z es menor o igual a Y, por eso tenemos cerrado en Y.
¿Y eso cómo se vería? Bueno, te queda de tarea a ti hacer la representación geométrica de cómo se vería este intervalo. También podemos considerar, bueno, ahora cerrado en X y abierto en Y. Y esto naturalmente se define de la siguiente forma: es el conjunto de los z en R, de tal manera que X ahora es menor o igual a Z y Z es estrictamente menor que Y. Y también te queda de tarea a ti hacer la representación geométrica de estos intervalos, ¿va? Es muy sencillo, nada más es tener en cuenta cómo se ven los abiertos, cómo se ven los cerrados y hacer la representación correspondiente, ¿verdad? En este caso, pues es abierto en X, cerrado en Y, y aquí es cerrado en X, abierto en Y. Va. También podemos considerar lo que son los intervalos infinitos, que van a ser abiertos o cerrados en un borde y se van a extender indefinidamente al infinito o a menos infinito. Entonces, ese es el siguiente tipo de intervalos. Intervalos infinitos. A ver, ¿con cuál empezamos? Empecemos con este. Intervalo abierto en X y que se va al infinito del lado derecho. También se le suele llamar el rayo derecho que empieza en X. Y esto se define de la siguiente forma. Es el conjunto de los zetas que están en R, de tal manera que pues X es menor que Z, ¿va? Y no hay ninguna restricción por arriba para Z. ¿Cómo se ve esto? Bueno, se ve de la siguiente forma. Tenemos por aquí al número X y la idea es que este intervalo continúa indefinidamente a la derecha, por eso estamos tomando nada más esa restricción por abajo, ¿verdad? Z debe ser mayor a X, pero no tiene ninguna cota superior, o sea que no hay ningún valor máximo al que puede llegar. Se puede extender hasta donde tú quieras, eso quiere decir hasta el infinito, ¿no? Esa es una forma de entenderlo. Entonces, eso nada más es notación, no es como que el infinito sea un número, sino que nada más es como la forma en la que representamos que esto continúa indefinidamente, ¿va? Entonces, eso se ve de la siguiente manera. Tenemos el intervalo que empieza en X, no lo toma el X, por eso es abierto, y continúa indefinidamente a la derecha. O sea, como que va al infinito, ¿no? No, nuevamente, no es que el infinito sea un número, sino que es una idea que tenemos para representar que esto continúa y nunca termina. Va. Análogamente, podemos definir el intervalo cerrado en X y que va al infinito, ¿no? Eso sería como el rayo derecho que empieza en X cerrado, ¿verdad? Esto se define de la siguiente forma. Naturalmente, pues son los zetas que están en R de tal manera que X es menor o igual a Z. Nuevamente no hay restricción para Z por arriba, solamente por abajo. Tiene que ser mayor o igual al X. ¿Y cómo se ve esto? Pues básicamente igual que el de arriba, ¿no? Pues lo voy a copiar. Se ve básicamente igual, salvo con una excepción, ¿verdad? Porque ahora sí estamos considerando a X. Aquí sí estamos tomando la posibilidad de que Z sea igual a X. Entonces aquí ponemos un puntito relleno. Ok, esos son los intervalos infinitos abiertos en X o cerrados en X, ¿verdad? Y que se van al infinito. También podemos considerar los que vienen de menos infinito, o sea, como la otra parte, ¿verdad? Como esta parte o esta parte. Y son los intervalos pues, que vienen de menos infinito y que terminan en un X o en un Y. Entonces, podemos entonces considerar el intervalo que viene de menos infinito a un Y abierto. ¿Y eso cómo se definiría? Pues son los zetas en R de tal manera que, ¿qué pasa? Pues que no le ponemos restricción a los zetas por abajo, pero sí por arriba, ¿verdad? Entonces Z tiene que ser menor a Y, ¿cierto? Podemos tomar cualquier número menor a Y, pero no podemos tomar al Y, ni a números mayores que Y. ¿Cómo se ve esto? Pues se ve muy parecido a lo que teníamos arriba, ¿no? Lo voy a poner ahora con otro color. Digamos que por aquí está, bueno, así, ¿verdad? Por aquí está el número Y. Entonces el intervalo
abierto que va desde menos infinito hasta y, o también el rayo izquierdo que termina en y abierto, pues se ve de esta forma. Tomamos todos los que están a la izquierda de y, sin tocar al y. Eso lo podemos entender como que nos vamos a menos infinito. Va. Y ahora, permítanme... bueno, sí tengo espacio acá. Y ahora vamos a ver el intervalo, pues, de menos infinito a y cerrado. Naturalmente, esto se define como los zetas que están en R. De tal manera que, pues sí, z se queda por debajo de y, o también puede ser igual a y. Y se ve nuevamente casi igual que este otro que hicimos, pero ahora sí estamos considerando a y, ¿verdad? Ok, entonces ese también se podría llamar como el rayo izquierdo que termina en y cerrado, ¿no? A veces así los estaré llamando como rayos derechos, izquierdos, porque bueno, así es como que empiezan pero no terminan, ¿verdad? O bueno, estos sí terminan, pero no podemos ver dónde empieza. Ok, esos son los intervalos y esa es la representación geométrica de ellos. Ahora, ¿cómo por qué definimos intervalos, no? Bueno, yo les había dicho que las desigualdades podemos construir como ciertas, le llaman inecuaciones, yo les llamo nada más desigualdades, y cuando calculamos el conjunto de números que cumplen esas desigualdades, resulta que ese conjunto de números es un intervalo o intersección de intervalos o unión de intervalos. Entonces vamos a ver un ejemplito así sencillo por aquí abajo. Vamos a calcular el conjunto de números x que cumplen la siguiente desigualdad. Una sencilla, menos 2x más 3 menor a, no sé, 7x más 1. ¿Va? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder calcular ese conjunto de números que cumple esa desigualdad? Bueno, pues tengo que despejar, ¿no? Entre comillas, la x. Así que lo que voy a hacer es pasar este menos 2x para allá sumando. Entonces me queda 3 menor a 7x más 2x más 1. Luego este 1 lo paso restando. Entonces tengo 3 menos 1 menor a 7x más 2x. 3 menos 1, eso es 2. Y luego 7x más 2x, eso es 9x, ¿no? Divido ambos lados entre 9 y me queda entonces que 2 novenos es menor a x. Y entonces observa, tengo una desigualdad, ¿verdad? Que me dice que x es mayor a 2 novenos, ¿no? Entonces quiere decir que el conjunto de números que cumple esta primera desigualdad es el mismo que este, ¿no? El conjunto de números que cumple esa desigualdad. Entonces, ¿eso cómo se representa? Gráficamente, pues tenemos los números reales. Por aquí tendríamos al número 2 novenos. Y observa que no tenemos restricción para x por arriba. Simplemente, pues tenemos que x tiene que ser mayor a 2 novenos. Entonces, consideramos todos los que se encuentran a la derecha del 2 novenos. Y ese es el intervalo. ¿Cuál? Exacto, es el intervalo que empieza en 2 novenos abierto y se va al infinito. O el rayo derecho abierto de 2 novenos pues al infinito, ¿verdad? Entonces quiere decir que x pertenece a ese intervalo. Para que la desigualdad que tenemos acá se pueda cumplir, necesariamente debemos tomar números que se encuentren en este intervalo. ¿Ok? Esa es la idea de definir los intervalos para que podamos encontrar conjuntos de soluciones para este tipo de desigualdades. Bueno, con eso acabamos este video. Para el siguiente veremos valor absoluto en números reales, va a estar bastante interesante. Vamos a ver la definición, ahora sí, de valor absoluto, la interpretación geométrica y vamos a demostrar varias proposiciones que tienen que ver con el valor absoluto que son muy interesantes. Bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.